Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimados. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes, agradeciendo la presencia en esta noche, ¿no? Vamos a desarrollar un webinar que tiene la finalidad de poder compartir un poco acerca de lo que ustedes van a aprender dentro de lo que es el diplomado en metodologías de investigación con inteligencia artificial. En realidad, ese diplomado tiene un direccionado a profesionales de todas las áreas. Si ustedes son médicos, abogados, ingenieros e incluso hasta estudiantes lo van a poder tomar el diplomado ya que tiene una certificación internacional. Dentro de este diplomado, prácticamente ustedes van a aprender a realizar lo que son investigaciones de manera práctica, sencilla, utilizando las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Para buscar información, analizar datos, redactar trabajos académicos con mayor rapidez y calidad también, ¿no? Bien, esta noche tenemos a un invitado que justamente forma parte de nuestro plantel docente. Él nos va a estar acompañando y compartiendo un poco acerca de sus conocimientos acerca de esta área. Estamos seguros que va a ser muy productivo este webinar y vamos a dar el detalle de nuestra universidad. Nosotros como Universidad Politécnica Internacional UPI nos encontramos en Panamá. Nuestras direcciones: Espinosa Batista, edificio Universidad Politécnica Internacional Panamá. Contamos con todos los respaldos correspondientes, los cuales nos avalan para poder emitir títulos nacionales e internacionales, respaldados por la CONEAUPA y por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. Esto en Panamá. En Bolivia, la CONEOPA es similar al Ministerio de Educación, ya tiene la misma validez, tanto en Panamá como en Bolivia. Muchos de nuestros profesionales que han transformado su futuro, ya hemos titulado más de 7 diplomados que hemos desarrollado dentro de Panamá. Como ustedes pueden ver las imágenes de diferentes titulados en diferentes diplomados que ya hemos cursado como universidad. Bien, este webinar en esta noche tiene una finalidad de que ustedes puedan conocer un poco acerca de lo que es el uso de los grafos para conocimientos para la investigación. Para ello, quiero dar la bienvenida y el agradecimiento correspondiente al máster Marcelo Fernando Condori Mendoza, quien cuenta con una maestría en Ingeniería en Tecnologías Espaciales, TIC y Teledetección y Finanzas, y también es maestrante de una de las maestrías en Big Data, licenciado en Ingeniería Electrónica, formación en Gestión y Auditoría, y cuenta con una amplia trayectoria en Machine Learning y consultoría y docencia, ¿no? No sé, estimado, si ya se encuentra dentro de sala. Muy buenas noches. Él nos va a estar compartiendo un tema bastante interesante, que es solamente una parte de lo que ustedes van a ver dentro de este diplomado. Es más o menos una introducción a lo que ustedes van a desarrollar dentro de este diplomado tan interesante y tan novedoso que tenemos como universidad. Estimado Máster Marcelo, muy buenas noches. Muchas gracias por la predisposición de, bueno, hacernos conocer hoy este tema y podemos dar inicio con la presentación. Buenas noches. Vamos a ir realizando la presentación de nuestro diplomado. Bien, les voy a ir dando algunos datos muy importantes en cuanto a la estructura académica. Inicialmente, nuestro diplomado cuenta con una duración de 5 meses. Ya es totalmente virtual mediante la plataforma Meet. Ustedes van a pasar clases en un horario bastante cómodo, porque entendemos que muchos de ustedes trabajan durante el día, ¿no? Es un poco difícil capacitarnos, pero no imposible. Es por eso que el horario fijado es el día viernes y sábado, en Bolivia de 8 a 10, perdón, en Panamá de 8 a 10 de la noche y en Bolivia de 9 a 11 de la noche, horario Bolivia. ¿Ya? En este caso son 5 módulos, ustedes van a llevar 4 sesiones con el docente en vivo por cada módulo, acompañado de forma paralela mediante una herramienta que se llama, ustedes van a tener una plataforma, en este caso que va a estar habilitada las 24 horas, los 7 días a la semana. También hacerles conocer
que todo el grupo, todos los inscritos dentro de este diplomado pasa a un grupo oficial de WhatsApp, el cual tiene la finalidad de poder realizar un seguimiento personalizado, tanto por el plantel docente como por el plantel administrativo. Es por eso que el cupo límite del diplomado es de 25 participantes únicamente por las versiones del diplomado. Ustedes van a manejar lo que es la plataforma Moodle, la cual está habilitada a las 24 horas los 7 días a la semana. ¿Qué va a haber en esta plataforma? Los docentes van a subir todo su material con antelación para que ustedes puedan revisar antes de entrar a las clases. Van a subir todas las diapositivas y todas las herramientas que utilicen en cada uno de los módulos. Además, que si por algún motivo ustedes no han podido participar en alguna de las sesiones, todas las sesiones son grabadas y subidas a su plataforma para que ustedes puedan realizar una retroalimentación al día siguiente y de esta manera no atrasarse o perjudicarse, ¿no? Y también hacerles conocer que dentro de los beneficios de nuestro diplomado, ustedes en esta plataforma van a poder rendir las evaluaciones, van a tener el acceso a las clases las veces que ustedes deseen verlas, las van a tener ahí, van a revisar el avance del programa, van a poder bajar, descargar el material, todo lo que el docente vaya a subir. Ahora ustedes dirán, yo soy médico o yo soy abogado, no estoy tan familiarizado con el tema de las tecnologías. Es pensando en ello y para que todas las plataformas que manejamos sean realmente amigables para cada uno de ustedes, no hacerles referencia que nosotros damos un módulo introductorio denominado TIC-TAC y TEP, tecnologías informáticas, tecnologías de aprendizaje, el cual tiene la finalidad nivelar los conocimientos de nuestros participantes en cuanto a herramientas digitales. Acá nosotros les vamos a enseñar a manejar el Moodle, les vamos a enseñar a subir, a descargar un trabajo, les vamos a enseñar a manejar el calendario, ¿no? Para que todo esté organizado para que ustedes arranquen con este diplomado. Generalmente, este módulo lo denominamos módulo cero, tiene la duración de 2 días antes de introducirnos a lo que es el módulo de materia. Hacerles conocer que el diplomado tiene una estructura desde un nivel básico, intermedio y avanzado. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes no conocen de metodologías de investigación, no han escuchado, no se preocupen porque vamos a avanzar desde los conceptos, posterior vamos a ir a un nivel intermedio hasta un nivel avanzado. Es por eso que en el módulo 1 tenemos el módulo de fundamentos de la investigación científica en la era digital, donde nosotros vamos a conocer acá lo que es la metodología de investigación, una introducción del rol de la investigación artificial, la búsqueda científica e inteligente, ¿no? Entonces, básicamente todos los fundamentos que ustedes necesitan para pasar a un segundo módulo que se denomina gestión y procesamiento de datos para la investigación. Acá ustedes van a ver los tipos de datos, las estructuras, la recolección de datos, la limpieza de datos, la introducción de datos simples, ¿no? Entonces, cada uno de esos temas va a ser desarrollado en los módulos respectivos. Y como módulo 3 tenemos análisis estadístico descriptivo como base para la investigación artificial, donde ustedes van a ver diferentes modelos de regresión, las herramientas para el análisis estadísticos como el Python, ¿no? Y otras herramientas que también van a utilizar. Y en el módulo 4 tienen lo que es introducción al Machine Learning para investigadores, donde ustedes inicialmente van a ver los tipos de aprendizaje, los principales algoritmos, la ética y consideración del Machine Learning, ¿no? Y la evaluación de los modelos. Es un módulo bastante desarrollado que ya sería más o menos el nivel avanzado. Y como último módulo van a ver el storytelling con datos para la comunicación científica y estratégica, los KPIs, el storytelling con datos, la visualización y el dashboard en Power BI, presentación ejecutiva de resultados, reportes con IA y un proyecto final,
¿no? Entonces, ustedes para titularse, estimados, no van a realizar ningún tipo de monografía, ni en Panamá ni en Bolivia, ¿no? Directamente, ustedes necesitan tener una nota mínima de aprobación en cada uno de los módulos y automáticamente van a tener lo que es el título. Y en cuanto a los docentes, bueno, tenemos docentes muy especializados de diferentes países, entre ellos tenemos de México y Colombia, ¿no? Tenemos la máster Mercedes Leticia Sánchez Ambrix, que tiene un doctorado en diseño en línea de nuevas tecnologías, tiene maestrías en tecnologías digitales, en maestría en comunicación y tecnología educativa, licenciatura en ciencias de comunicación. También tenemos al máster Jimmy Delgado Vilca, quien cuenta con una maestría en tecnologías de educación y licenciado en educación. Y también tenemos al máster Mirko Díbar Flores Mancilla, quien cuenta con un doctorado en educación y una maestría en administración de empresas e investigación y licenciado en ingeniería comercial. Al máster Raúl Eduardo Rodríguez Ibáñez, quien tiene un postdoctorado en innovación educativa y TIC. También cuenta con un doctorado en educación y magíster en direccionamiento estratégico con énfasis a TI. ¿No? Entonces, son todos los detalles que ustedes necesitan saber de este diplomado, ¿no? Y bueno, creo que ya está nuestro docente. Estimado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por la predisposición. Tenemos entendido que tuvo un inconveniente con la señal. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada Sandra. Es un gusto conocerla. Me encuentro ya listo para presentar la sesión de esta noche. Perfecto, todos estamos listos para poderle atender y bueno, que sea una noche productiva. Y bueno, vamos a dar inicio. Tiene para poder compartir la pantalla, por favor, estimado. Muy bien, comienzo en este momento entonces. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia. Voy a comenzar entonces con la sesión. El tema que traigo para hoy se denomina uso de los grafos de conocimiento para una investigación inteligente. GraphRack, que es en realidad la propuesta de uno de los contenidos que se va a impartir en el diplomado en metodología de la investigación basado en datos e inteligencia artificial. Bien, vamos a comenzar entonces por la descripción de algunos conceptos, la metodología de implementación. Y bueno, si es que nos da tiempo al final de la sesión, tal vez lograríamos ver también una pequeña parte aplicada. ¿Qué es lo que se está proponiendo en la agenda de hoy? Los fundamentos de RAC, que se conoce como RAC, cómo funciona, por qué puede ser de mucha importancia. También comprender lo que son los grafos de conocimiento, la definición de los nodos, las relaciones y los tipos de grafos. Vamos a revisar a grandes rasgos también la arquitectura GraphRack, que hace referencia a la indexación, comunidades y consultas que se pueden realizar. Una pequeña comparativa entre el GraphRack y lo que es el Rack clásico. ¿Qué ventajas claves se podría ofrecer con GraphRack? Luego vamos a revisar lo que pueden ser las aplicaciones en investigación. Posteriormente vamos a tratar de realizar una pequeña demostración. También conocer otras plataformas de las que se puede sacar provecho, como Microsoft GraphRack y su correspondiente ecosistema. Si logramos realizar hoy la implementación práctica, vamos a ver los pasos, métricas y retos. Finalmente vamos a revisar las conclusiones o algunas consultas o inquietudes que podrían surgir. Bien, vayamos al concepto. RAG viene del acrónimo en inglés Retrieval Augmented Generation. Entonces, es una técnica que combina recuperación de información, por eso se denomina retrieval, con la generación de texto mediante modelos de lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de los LLM,
nos referimos a los Large Language Models, que permiten respuestas basadas en documentos reales y actualizados. Entonces, ¿cuál es el propósito de alguna forma? Mediante los LLMs se tiene ya los mecanismos para poder procesar grandes volúmenes de información, sobre todo grandes volúmenes de texto. Y cuando nosotros hablamos de RAG, lo que se trata de hacer es ver también alguna alternativa para que a través de estos modelos se pueda tener una retroalimentación y un determinado agente tenga una mejor capacidad de autoaprendizaje. Bien, vayamos por los tres componentes de esta definición. La indexación. Entonces, vamos a entender que los documentos se dividen en fragmentos, a ellos se denomina chunks, y posteriormente se convierten en vectores semánticos almacenados en una base de datos vectorial, ¿no? Entonces vamos a entender como que un RAG se compone de varios vectores, es una red, y que estos vectores básicamente son esos fragmentos de documentos, ¿no? Referidos típicamente como chunks. La recuperación, entonces, ante una consulta, el sistema precisamente va a recuperar estos fragmentos, los cuales son relevantes utilizando una similitud semántica. Matemáticamente definimos el coseno y el producto punto, ¿no? Que viene de una de las definiciones de física 2. Finalmente, la generación. Cuando los fragmentos ya son recuperados, estos se insertan, se inyectan como contexto al Large Language Model, ¿no es cierto? Al modelo de lenguaje natural, que va a generar una respuesta fundamentada precisamente en esa evidencia. Vayamos entonces con algunas de las limitaciones que puede tener el RAG tradicional. Bueno, si bien el RAG tradicional, o sea, tradicional se lo llama porque ya tiene varios años de uso, estaba vigente ya dentro de las metodologías y algoritmos ya hace algunos años atrás, ¿no? Pero también para entrar en contexto. Típicamente solo es un contexto local. Pues, ¿qué significa? Que va a responder preguntas sobre fragmentos individuales. En algún caso no va a tener la capacidad de poder captar relaciones entre múltiples documentos o conceptos distantes. No posee un razonamiento holístico. ¿Qué quiere decir? Que no puede sintetizar temas globales, ¿no? Entonces es más eficiente con pequeños fragmentos de texto o contenidos, pero si se trata de sintetizar temas globales, se tiene una limitación, ¿no? Entonces una pregunta podría establecerse como cuáles son los principales temas de este corpus, ¿no? Entonces ahí podría tener deficiencias. La pérdida de relaciones, lo que hablábamos hace rato de la fragmentación de contenidos, el chunking, rompe las conexiones entre entidades, ¿no? Entonces referimos a ello los autores, los conceptos, los métodos que aparecen en distintas partes del cuerpo, del corpus. La recuperación por similitud simple. ¿Qué significa? Que una búsqueda vectorial no ha de poder capturar la estructura semántica profunda ni las cadenas de razonamiento multisalto, ¿no? Eso se denomina multihop. Luego se tienen alucinaciones en preguntas complejas. ¿Qué significa? Que cuando no se posee una estructura de conocimiento, el Large Language Model ha de completar vacíos con información inventada ante preguntas abstractas, ¿no? Entonces ahí ya no se tiene un escenario concreto, ¿no es cierto?, a la respuesta de cada uno de los chunks y obviamente una sintetización de todos esos fragmentos de texto. Finalmente, no se tiene jerarquía de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que no se diferencian conceptos generales de los conocimientos específicos, ni se logra identificar comunidades temáticas dentro del corpus, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos estas limitaciones, GraphRAF
precisamente puede ayudar a resolver, ¿no? O si no ha de ayudar a resolver plenamente, por lo menos va a lograr optimizar o mejorar algunos aspectos. Entonces, ¿qué es GraphRag? GraphRag viene del acrónimo Graph Retrieval Augmented Generation, ¿no? Que en este caso es una generación aumentada o mejorada de recuperación gráfica. Entonces, es básicamente la extensión de este paradigma RAG que veíamos previamente. ¿En qué nos beneficia? Puede estructurar un conocimiento del corpus, del cuerpo de contenidos, en un grafo de conocimiento. Ese grafo de conocimiento se lo conoce como Knowledge Graph y permite un razonamiento local y global sobre grandes volúmenes de información, ¿no? Es decir, que se pueden realizar en algún caso preguntas específicas a puntos determinados, pero lo que también se está tratando de hacer es que cuando se quiera sintetizar o generalizar la información, se pueda tener también la capacidad de obtener respuestas. El origen tiene algunos años en realidad de vigencia, no es una metodología de hace muchos años atrás. Ha sido desarrollado por Microsoft Research el 2024 y fue publicado como una herramienta abierta en un artículo técnico denominado From Local to Global, ¿no es cierto? Entonces dice una aproximación RAG gráfico, ¿no es cierto?, para una sintetización enfocada en consultas, ¿no? Entonces ese es el título del artículo científico. Y su propósito general va a ser responder preguntas complejas sobre corpus extensos, manteniendo una coherencia global del conocimiento, identificando temas, comunidades y relaciones implícitas entre entidades. Dentro de ello, entonces, vamos a hablar de lo que es la extracción de entidades. Un Large Language Model va a identificar entidades y relaciones en cada fragmento del corpus, ¿no? Podríamos hacer tal vez la analogía con el concepto más básico de las bases de datos relacionales. Luego, la segunda etapa es la construcción del grafo, donde estas entidades se han de conectar formando un grafo semántico rico, ¿no? Entonces, se lo denomina rico precisamente porque ya está entrando en la conformación de una estructura. Finalmente tenemos los resúmenes de las comunidades. Entonces el grafo se particiona en comunidades temáticas con resúmenes jerárquicos. Cuando hablamos de resúmenes jerárquicos, vamos a hacer referencia en realidad a un determinado área de conocimiento, pero que obviamente ha podido acoplar, ha podido incluir y crear una sinergia de todos los componentes, de todos los chunks que están como fragmentos en el documento que está siendo analizado. Poquito algunos conceptos de los grafos de conocimiento, ¿no? Vayamos, por ejemplo, al nodo. Normalmente lo vamos a referenciar como entidad, ¿no? Este caso está ilustrado de color naranja. Representa un objeto o concepto. Puede ser una persona, organización, un método, una teoría, un lugar, el resultado de una investigación. Arista. Arista en este caso va a ser la relación, ¿no? Entonces, esta arista, ¿qué es lo que va a hacer? Va a conectar dos nodos con una relación semántica etiquetada, ¿no? Por ejemplo, podría ser usa método, fue publicado en, contradice a. Para entenderlo, vamos a comprender que esta arista utiliza un verbo, ¿no es cierto? Un verbo que puede tener un verbo bueno, en un determinado tiempo, ¿no? Pero puede ser presente, pasado, pero sintetiza de alguna forma una acción. Luego vamos a tener una propiedad que también es un atributo. Es entonces información adicional de un nodo o arista. Por ejemplo, fecha puede ser un peso de confianza, una fuente de extracción, entre otros.
Luego vamos a hablar aquí de un concepto que se denomina triple. Triple viene de un sujeto, predicado, objeto, ¿no? Que vendría a ser parte, por ejemplo, de una base de oración en una conformación gramatical. Entonces, es una unidad básica del grafo. El sujeto obviamente viene por un predicado y el predicado se dirige a un objeto. Un ejemplo aquí nos dice, Watson propone doble hélice, ¿no? Si queremos verlo como una versión sería Watson propone la doble hélice, ¿no? Para comprenderlo mejor. Entonces, en este caso nosotros tenemos un pequeño ejemplo visual para tratarlo de comprender. Aquí tenemos Watson y Crick, ¿no es cierto? Watson y Crick. Eso va a representar para nosotros el sujeto, ¿no? Es quien interviene en la acción, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos dice acá, no es cierto? Encontramos, por ejemplo, una arista que se denomina ADN, ¿no? Entonces podemos interpretar Watson y Crick estudiaron el ADN o estudiaron ADN, ¿no? Entonces, esa es la relación que tenemos ya con una arista. Por el otro lado, ¿no es cierto? Tenemos la doble hélice. Ahora, esa doble hélice es un atributo, ¿no? Porque hélice, claro, hélice para nosotros podría ser otro sustantivo, ¿no? Doble obviamente ya le está dando un adjetivo. Pero en este caso, como dice doble hélice, eso se va a transformar o se va a complementar como un atributo, en este caso, de un ADN, ¿no? Porque dice, estudió Watson y Crick, estudiaron, en este caso, sería el ADN compuesto de una estructura de doble hélice, ¿no es cierto? Entonces, ese, por ejemplo, es una alternativa. Ahora, bueno, también podemos sobre eso por eso, sobre esta base podemos decir, ¿no? Este atributo de la doble hélice, que sabemos que es una estructura del ADN, fue propuesto en ese caso por Watson y Crick y publicado, ¿no es cierto?, en Nature en 1953, ¿no? Entonces sería la revista Nature en el año 1953. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podríamos conformar un grafo a partir de un nodo que va a ser la entidad, una arista que va a ser la relación y una propiedad que va a ser el atributo. Pero finalmente, este componente triple, ¿no es cierto?, es el que finalmente va a definir una unidad básica del grafo. Ahora, un poquito para ver las variedades, ¿no es cierto?, de grafo de conocimiento se describen las siguientes, ¿no? Puede ser un grafo de conocimiento práctico como un grafo de propiedades. Entonces, los nodos y las aristas tienen propiedades claves, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, se habla, ¿no es cierto? Utilizado en Neo4j, ¿no es cierto? Un poquito los que tal vez han trabajado más en desarrollo van a comprender a qué se refiere este Neo4j, que es ideal para corpus, para cuerpos heterogéneos con metadatos ricos, ¿no es cierto? Cuando nos dicen metadatos ricos, ¿qué quiere decir? Que tiene propiedades bien diversificadas, ¿no? A eso se refiere. Ahora se habla corpus heterogéneos, cuerpos heterogéneos, ¿no es cierto? A eso se refiere. Luego tenemos un grafo estándar de conocimiento denominado el grafo RD semántico. Este RDF viene de Resource Description Framework, que es un marco de trabajo descriptivo, es un marco de trabajo descriptivo por recurso, ¿no? Este también se basa en triples, ¿no es cierto? Lo que veíamos previamente, un sujeto, el predicado y un objeto, y sigue el estándar W3C, ¿no? Es potente para la interoperabilidad y web semántica, ¿no? Entonces, tiene buenas características este tipo de grafo. Otro es el grafo de entidades, ¿no? A lo que estamos denominando GraphRack. Es, por ejemplo, un foco en personas, lugares, organizaciones y sus relaciones.
es la base del KG de GraphRap de Microsoft, ¿no? Entonces nosotros precisamente vamos a hallar este elemento como una parte del desarrollo que ha realizado Microsoft el 2024. Tenemos posteriormente el dominio que va a venir a representarse por el grafo de conceptos. Va a representar jerarquías de conceptos, ¿no? Estas jerarquías pueden ser taxonomías, ontologías, ¿no es cierto? Por dar una referencia, podríamos hablar del MESH en lo que es la biomedicina, ¿no? Otro podría ser SNOMED, por dar algunos ejemplos. Ahora, para la investigación tenemos un grafo de citas, ¿no? Hablamos de las citaciones precisamente a los artículos científicos. Entonces, los nodos los vamos a entender nosotros como las publicaciones, las aristas como las citas, o más fácil de entender tal vez citaciones. Y esto es clave para el análisis bibliométrico en investigación científica. Vamos a continuar con un tipo de grafo avanzado que se denomina grafo temporal. El Temporal Knowledge Graph tiene relaciones válidas en intervalos de tiempo y es esencial para corpus históricos o bien la evolución de teorías. Ahora entendamos un poquito mejor lo que es la arquitectura general de un graph rack. Vamos a tener entonces en la entrada vamos a tener cuerpos de documentos. Estos cuerpos, por ejemplo, podrían ser documentos PDFs, artículos, textos. A veces el escenario más práctico es que tengamos la posibilidad de introducir diferentes PDFs, ¿no es cierto? Ahora tal vez ya, digamos, si no trabajamos con grandes volúmenes de información, podemos agarrar fragmentos de texto. La siguiente parte es la indexación. Esta indexación precisamente es el chunking semántico, lo que veíamos previamente, la fragmentación de los contenidos. Luego está la extracción de las entidades de los Large Language Models, la construcción KG, ¿no es cierto? Y las comunidades, a lo que se denomina, bueno, las comunidades en referencia al trabajo de Leiden. Continuamos con el almacenamiento. En el almacenamiento se va a definir el grafo de entidades, los resúmenes globales y en este caso los embeddings vectoriales, ¿no? Esos embeddings no es otra cosa que el establecimiento de los vectores. Seguimos con una etapa de la consulta, que es donde ya se realiza la consulta del usuario. Se puede realizar una búsqueda local o global. Y acá es donde se tiene o se va a desarrollar las capacidades de síntesis de los Large Language Models. Finalmente, tenemos en la arquitectura la última etapa, que es la respuesta, donde ya se tiene una respuesta fundamentada precisamente en base a los contenidos, ¿no? De manera objetiva. Y además esta respuesta tiene que tener fuentes trazables. ¿Qué quiere decir? Que se puede evidenciar la información que se está desplegando precisamente con los fragmentos de texto que se han definido, ¿no? Entonces, GraphRap va a operar en dos etapas separadas. Primero va a ser la indexación, ¿no es cierto? Podría ser offline y ha de ser costoso una vez. Y después la consulta, esa es la segunda etapa. Esta va a ser en línea, ¿no? Y va a ser eficiente. Esa va a ser la ventaja de esta segunda etapa. Hablando un poquito más de la arquitectura, vamos a describir con más detalle la etapa de indexación. Es la construcción del grafo. Entonces, tenemos la segmentación. Cuando nosotros hablemos de segmentación, vamos a hablar de fragmentos, ¿no? Ahora, aquí nos da referencia que el corpus se divide en fragmentos de 600 tokens, ¿no? 600 tokens con solapamiento. Entonces, los tokens tienen que tener un determinado nivel de solapamiento. Este solapamiento es necesario precisamente para relacionar los componentes, los tokens, ¿no? Los tokens tal vez lo podemos entender a nivel de algoritmo como los elementos más pequeños, ¿no? Dentro de los Large Language Models.
Cada chunk entonces va a preservar un contexto local del texto original. En la segunda etapa, la extracción de entidades y relaciones, un Large Language Model ha de analizar cada chunk e identificar entidades nombradas, ¿no? Esas entidades nombradas van a ser personas, organizaciones, métodos y las relaciones entre ellas con sus respectivas descripciones. La tercera etapa ya tenemos la construcción del grafo de entidades. Las entidades y las relaciones se van a consolidar en un grafo global y las entidades duplicadas se fusionan por similitud semántica. Cuarta etapa, la detección de comunidades. Leiden. Se aplica el algoritmo Leiden para particionar el grafo en comunidades temáticas jerárquicas que son niveles de granularidad. Seguimos con la generación de resúmenes por comunidad. El Large Language Model ha de generar un resumen de cada comunidad, capturando los temas y conceptos principales del grupo de entidades relacionadas. Finalmente, se establece la generación del embedding. Estos embeddings de los resúmenes y entidades para habilitar una búsqueda semántica rápida durante la consulta. Entonces, para poder efectuar consultas de manera eficiente, obviamente, esta última etapa se tiene que haber generado bien. Ahora, ¿cómo podemos entender la indexación de un proceso offline? ¿Qué dice? La indexación es un proceso offline que puede tardar horas en corpus grandes, pero solo se realiza una vez. Entonces, la indexación obviamente puede requerir más tiempo, ¿no es cierto? Para corpus grandes, ¿no? Cuando hablamos en este caso de grandes volúmenes de información. Ahora vayamos a entender un poquito la detección de las comunidades donde entra el algoritmo Leiden. ¿Cómo vamos a entender este algoritmo? Es una mejora del algoritmo Louvain para detección de comunidades en grafos. ¿Qué nos va a realizar? Nos va a garantizar particiones las cuales estén bien conectadas mediante la optimización de la función de calidad de la modularidad. Entonces, inicialmente este algoritmo va a ser iterativo, es decir, va a repetirse algunas veces y jerárquico. Al ser jerárquico va a generar múltiples niveles de granularidad, que nosotros lo vamos a entender como micro y macro comunidades. Luego de ello se va a obtener una alta eficiencia con una escala grafos con millones de nodos, ¿no? Entonces, a medida que se vaya escalando, se va a trabajar ya en más unidades de estos nodos. Y que estas comunidades estén bien conectadas, ¿no? Entonces, con ello se va a garantizar internamente que los subgrafos sean conexos, ¿no es cierto? Es decir, que tengan relación entre ellos y puedan obviamente después ayudarnos a generar resúmenes más coherentes. Finalmente, una modularidad óptima, ya que maximiza la densidad intracomunidad versus la intercomunidad. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros, por ejemplo, podríamos entender, ¿no es cierto?, algunos chunks dentro del contenido de información que se está analizando. Entonces, estos chunks como que van a tener chunks adyacentes, ¿no? Los chunks más cercanos. Y todos estos van a pertenecer a una comunidad de conocimiento. Pero por el otro lado, podríamos tener otros chunks un poco más alejados, pero pertenecen a otra comunidad, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda maximizar esa densidad, es decir, que se pueda salir de los chunks, ¿no es cierto?, que están dentro de una comunidad y se pueda integrar o relacionar ese chunk con el chunk de otra comunidad, ¿no? Por eso hablamos intra versus intercomunidad. Entonces, este es un grafo con comunidades, ¿no es cierto? Aquí tenemos la comunidad A, ¿no? Compuesta por estos tres nodos en color naranja. La comunidad B, compuesta por estos tres nodos en color, bueno, en color, este es como un celeste verduzco más o menos, ¿no?
Y la comunidad C lo propio, ¿no? Un color un poco más verde que azul, este que estamos viendo, ¿no? Y ya, entonces aquí vamos a denominar a estas líneas segmentadas como enlaces puente, ¿no? ¿Por qué lo llamamos enlace puente? Porque nos está permitiendo pasar de una comunidad a otra. Nodos de consulta. Cuando hablemos de los nodos de consulta, vamos a hacer una comparación de la búsqueda local y la global. La búsqueda local, ¿por qué se va a caracterizar? Va a combinar texto del grafo con lo que son los embeddings vectoriales. Esta búsqueda local va a recuperar entidades y relaciones directamente relacionadas con la consulta. Es muy ideal para preguntas específicas sobre entidades o hechos concretos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué métodos usa el autor X en sus estudios? Entonces es más preciso para preguntas directas, tiene un menor costo computacional, ¿no es cierto? Porque precisamente no requiere analizar muchos elementos, ¿no? Va por eso. Y lo último, en este caso, no capta el panorama global del corpus, ¿no? Eso va a ser entonces su limitación, no va a captar el panorama global del corpus. Vayamos a una búsqueda global. Usa los resúmenes jerárquicos de comunidades. Entonces, en cada comunidad va a haber un resumen, ¿no? Entonces, para hacer una búsqueda global, va a utilizar esos resúmenes jerárquicos. Luego, va a agregar respuestas parciales de múltiples comunidades y las va a sintetizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a tener ya parcialmente todas las respuestas de las comunidades en las que se ha involucrado el análisis, pero las va a sintetizar, ¿no es cierto? Las va a sintetizar porque precisamente se quiere dar una conclusión, una síntesis más concisa, ¿no? Entonces, para eso precisamente tiene que lograr ese propósito, ¿no? De sintetizar. Esta búsqueda global se menciona que va a ser ideal para preguntas holísticas que requieren perspectiva del corpus completo. Un ejemplo, ¿cuáles son los principales temas emergentes en este corpus? ¿No? Entonces ahí se habla de una perspectiva integral del corpus, las respuestas con profundidad técnica. En algún caso, un punto en contra va a ser un mayor costo en llamadas a Large Language Model. Aquí estamos comparando entonces en una tabla el Graph Rack versus el Rack tradicional. Entonces vamos a ir viendo punto por punto. La primera, la estructura del conocimiento, ¿no? En un rack tradicional van a venir fragmentos planos, a los que los denominamos chunks, ¿no? Esos son los famosos fragmentos planos. Eh, y lo que es el graph rack es el grafo de entidades y relaciones. Otro criterio va a venir con el tipo de recuperación. El rack tradicional viene por una similitud vectorial, mientras que el graph rack va a trabajar con un grafo, ¿no? Va a sumarle vectores y va a sumarle comunidades. Entonces el plus estaría en estas comunidades, todo lo que no teníamos en el tipo de recuperación. Preguntas globales para el rack tradicional es limitado, mientras que en el caso del graph rack va a permitir resúmenes de comunidades, ¿no? Entonces su gran ventaja. Para preguntas específicas es bueno definitivamente el rack tradicional, pero en el caso del Graph Rack va a ser muy bueno precisamente porque el mecanismo, el algoritmo, permite búsquedas locales. El razonamiento multisalto, ¿no? No tiene un soporte en el caso del Rack tradicional, mientras que en Graph Rack el mismo ha de ser nativo gracias a la estructura que tiene el grafo. El costo de indexación, ¿no es cierto? El costo de indexación aquí va a ser bajo, ¿no? Por los embeddings para el rack tradicional. Y aquí el costo de indexación va a ser alto en el caso del Graph Rack, ¿no? Entonces, un Large Language Model para poder extraer, ¿no? Aquí sí, ¿no? Va a venir, todas estas ventajas va a venir con un costo. El costo de consulta para un rack tradicional es bajo, ¿no es cierto? Y para un Graph Rack es medio para uno local, pero es alto para uno global, ¿no? Yo, por ejemplo, podría hacer esta analogía, ¿no? Imaginemos que estamos
estamos utilizando un agente, no sé, se me viene a la mente que estamos utilizando Copilot, ¿no es cierto? Imaginemos que nosotros estamos formulando una pregunta bien simple para un método de una función de programación, ¿no? Entonces preguntamos algo simple y concreto, ¿no? Entonces, obviamente eso va a tener un costo bajo. Pero si, por ejemplo, imaginemos que nosotros ya tenemos un script para una prueba unitaria y lo que además queremos hacer es optimizar esa prueba, ¿no es cierto? Ya tenemos una idea general de cómo se podría lograr aquello, pero hacemos esta consulta, ¿no? Entonces, claro, eso ya no va a ser, no va a tener un costo de consulta bajo, ¿no? Puede ser un costo medio o un costo alto, ¿no? Entonces, eso por dar una referencia. La trazabilidad, en el caso del RAG tradicional, va a ser moderada, precisamente debido a los chunks, y en el caso del Graph RAG va a ser alta la trazabilidad con entidades y fuentes adicionalmente. Luego, la escala ideal en el RAG tradicional vendría con corpus pequeños y medianos, ¿no? Cuerpos pequeños y medianos. Mientras que el Graph RAG va a definir una escala ideal para cuerpos grandes y complejos, ¿no? Entonces, Graph RAG obviamente está superando al RAG clásico en preguntas analíticas complejas, a cambio de un mayor costo de indexación, ¿no? A cambio de un mayor costo de indexación. Es algo parecido, ¿no es cierto? Nosotros imaginemos una base de datos relacional, tiene sus tablas, nosotros podemos hacer una consulta tan sencilla como preguntarle, por ejemplo, qué compras o qué registros hay en tal fecha, ¿no? Se puede hacer eso. Pero ya si nosotros queremos hacer algo más sofisticado, como decirle, ¿qué costos hay en tal fecha, no es cierto? Que tienen un valor, no sé, entre 1.000 y 3.000 unidades financieras. Y que además, ¿no es cierto?, han sido ejecutadas por el usuario XYZ, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de consulta, formulación nos va a arrojar un resultado más específico, más sobresaliente, pero claro, le va a costar siempre más, ¿no? Entonces, esa es la analogía que podría hacer, ¿no? Entonces, la escala ideal para el RAG tradicional son cuerpos pequeños y medianos, mientras que para el graph son corpus grandes y complejos. Hablemos ahora de cómo se puede aplicar este Graph RAG en la investigación científica. Tenemos inicialmente una revisión sistemática de la literatura. En ello nosotros podemos analizar cientos de artículos, identificar tendencias, autores clave, se puede trabajar con metodologías dominantes y algunas lagunas de conocimiento de manera automática, ¿no? Entonces, son todos los recursos cuando nosotros realicemos una revisión sistemática. Por ejemplo, en investigación biomédica, ¿qué nos dice? Esta nos va a permitir mapear relaciones entre genes, enfermedades, fármacos y biomarcadores, ¿no? Como un ejemplo, se puede mencionar al descubrimiento de interacciones medicamentosas no documentadas. Por el otro lado, tenemos el análisis jurídico y normativo, ¿no? Este va a conectar leyes, va a definir la jurisprudencia, organismos reguladores y casos. Además, va a permitir razonar sobre compatibilidades entre diferentes marcos legales. Tenemos también el análisis de datos cualitativos. Este va a construir grafos a partir de las entrevistas, ¿no? Encuestas y grupos focales para identificar categorías emergentes y relaciones entre conceptos. Por el otro lado, las ciencias sociales y la política pública se relacionan actores, instituciones, políticas y resultados. Esta de facilitar el análisis de las redes, de la influencia e impacto de políticas. Finalmente, hablemos de la metainvestigación en inteligencia artificial. Va a mapear un ecosistema de modelos, ¿no? Entonces, en este ecosistema podemos referirnos a los benchmarks, a los autores, a los laboratorios en el campo de la inteligencia artificial y ciencia de datos. Entonces, un mapeo de
ecosistemas también estamos viendo que, claro, siempre de alguna forma se van a encontrar elementos que van a tener mucha relación, ¿no es cierto? Por ese lado vamos. Hablemos del GraphRack para la revisión y síntesis de la lectura científica. Primero viene por la recopilación. Va a exportar cuerpos desde Scopus. Entonces, ¿qué es Scopus? Es una fuente de información, ¿no es cierto? De donde se puede descargar papers. Tenemos Web of Science, tenemos PubMed, tenemos Google Scholar, en formato PDF o en formato BibTeX, ¿no? Este formato BibTeX obviamente facilita la consulta de bibliografía digital. En la indexación GraphRack extrae autores, conceptos, metodologías, conclusiones y relaciones entre estudios. En la exploración del grafo se logra visualizar comunidades temáticas, autores más conectados y conceptos puente entre diferentes áreas. Cuarto paso, una consulta inteligente, ¿no? Entonces se puede hacer ya preguntas como, ¿qué limitaciones identifican los estudios sobre un tema X? ¿O qué métodos son más usados? ¿No? Entonces ya es una consulta más inteligente. Finalmente, la síntesis y el reporte. GraphRack va a generar resúmenes globales por comunidad que pueden usarse como base del marco teórico. Acá, por ejemplo, un caso concreto, ¿no? Podría ser analizar 500 artículos sobre este tema, sobre el aprendizaje automático en educación. Y además extraer en minutos las 10 canciones teóricas principales con sus autores representativos. Sigamos un poquito, hablaría del ecosistema de herramientas para GraphRack. Hablemos un poco de la implementación. Dentro, bueno, específicamente en los recursos de Microsoft, tenemos Microsoft GraphRack, que va a disponer una librería oficial de Python. Se va a tener en este caso también una interfaz de línea de comandos y una API. Todo para una integración con Azure OpenAI y OpenAI propiamente. Luego de ello, en esta implementación, también vamos a tener lo que es el índice Llama, el Llama Index, más un grafo de propiedad. Entonces, el framework Python con soporte de caja integrado, múltiples lenguajes, múltiples large language models y bases de datos relacionales. Perdón, bases vectoriales, quería. Luego tenemos lo que es LangChain y Neo4j, ¿no? Entonces va a ser la construcción de pipelines RAG con grafos usando LangChain y Neo4j como backend. Seguimos con lo que son las bases de datos de grafos. Tenemos el Neo4j, que es una base de datos líder con un modelo de grafos, bueno, con un modelo de propiedad de grafos. Va a permitir, por ejemplo, un lenguaje de cifrado para realizar las consultas. Dentro de la base de datos de grafos se va a describir también el Amazon Neptune, que es un servicio gestionado en la nube para grafos RDF y propiedades de grafo. Tenemos luego a DB, que se describe con una base multimodelo, ¿no? Quiere decir que tiene tanto documentos como sí, tanto documentos como grafos, ¿no? Gracias a eso se ha logrado crear, en este caso, una versión gratuita en la comunidad. Veamos ahora a los Large Language Models para poder aplicar la extracción. Ahí tenemos, una extracción de alta calidad requerido por Microsoft GraphRack por defecto. Tenemos Olama. Olama puede venir en Llama 3 con una versión similar que se denomina Mistral. Bien.
Entonces ahí estamos empezando a hablar ya de los Large Language Model para poder extraer información. Entonces están los famosos GPT-O, GPT-4 Turbo, que es una extracción de alta calidad, ¿no? Que se requiere por Microsoft GraphRag, ¿no? Por defecto. Otro es Olama, tenemos ahí Llama 3 y Mistral. Son modelos locales gratuitos y tiene una opción de bajo costo para indexación. Finalmente tenemos Claude 3.5 Sonnet, ¿no? Entonces, es una de las buenas versiones que tiene Claude AI, ¿no? Ahí tenemos que es excelente para el razonamiento, para la extracción de relaciones complejas. Seguimos hablando un poquito más de la arquitectura, ¿no? Entonces, estos componentes van a ser de utilidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un índice que va a ser el motor de indexación, va a orquestar, es decir, va a organizar lo que es el pipeline, es decir, el flujo de datos para la extracción, la construcción del grafo y la generación de resúmenes de las comunidades. Luego tenemos el GraphRag Query, que es un motor de consulta, simplemente va a implementar búsquedas locales y globales, agregando además respuesta de múltiples comunidades como MapReduce. Seguimos luego con lo que es GraphRag PromptTune. Va a ser un ajuste automático de prompts para un dominio específico del corpus. Ha de mejorar la calidad de la extracción. Finalmente tenemos el Parquet más una salida en JSON. Gracias a este mecanismo se va a poder almacenar entidades, relaciones y comunidades y los embeddings en un formato Parquet, ¿no? Para que se pueda analizar posteriormente, ¿no? Ya sea en pandas o en polars. Entonces, este es un rápido inicio, ¿no? Vamos a instalar, ¿no? Para eso ejecutamos pip install GraphRag y se va a inicializar el proyecto, ¿no? Se va a inicializar el proyecto, se va a configurar un environment, ¿no es cierto? Que es un entorno. Se va a inyectar, perdón, se va a inyectar en este caso los cuerpos de conocimiento y finalmente ya se va a poder efectuar la consulta, ¿no? Entonces va a venir con GraphRag Query, vamos a llamar a una determinada locación, ¿no? Y ahí planteamos la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los temas principales? Seguimos ahora con el GraphRag aplicado al diplomado, ¿no? Que estamos viendo cómo puede GraphRag potenciar cada etapa del proceso de investigación científica. En el planteamiento se va a poder identificar el estado del arte, las brechas y oportunidades de investigación dentro de un corpus bibliográfico del área de estudio. La fase 2, que es el marco teórico, es importante construir automáticamente mapas de conceptos, autores y teorías, detectando las relaciones entre corrientes teóricas. Seguimos con la fase 3, ¿no? La metodología. Entonces aquí se busca explorar metodologías usadas en estudios similares, comparar los enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos. La fase 4, que es ya el análisis de datos. Entonces va a permitir combinar GraphRag, ¿no es cierto?, con un análisis más cuantitativo, ¿no? Entonces, ese análisis se basa de manera más objetiva en los números que se obtienen, ¿no? Entonces, ese análisis cuantitativo permite interpretar resultados en el contexto del grafo de conocimiento. Seguimos, la fase 5, la discusión, es una comparación de hallazgos propios del grupo del grafo de corpus o identificar confirmaciones, contradicciones y aportes originales. Entonces, la fase 6 es la difusión. Va a permitir crear repositorios de conocimiento del área que los investigadores del diplomado puedan consultar de manera inteligente. Vayamos entonces un poquito a lo que sería una especie de guía de implementación desde un inicio a lo que es GraphRag. Primero hay que preparar el corpus, ¿no es cierto? Es como decir, preparar la cancha. Vamos a recopilar documentos relevantes, ¿no? Entonces ahí se está planteando por lo menos un mínimo de 20 artículos.
se va a convertir a formato de texto o a formato y otro propósito va a ser también organizar en carpetas o en las entradas del proyecto, ¿no? Es un punto importante. Seguimos con la configuración del entorno. Entonces, la recomendación nos dice instalar Python 3.10 o superior, ¿no? Es la recomendación. Luego tenemos la configuración, configurar una clave API, ya sea OpenAI o Azure OpenAI. Eso también se va a necesitar. Finalmente, GraphRack Init, ¿no es cierto? Va a permitir ya inicializar un proyecto. Tenemos una siguiente etapa que es el ajuste de los prompts. Ejecutar GraphRack Prompt Tune está entre uno de los propósitos. Otro es adaptar prompts al dominio de investigación. Finalmente, revisar y editar los prompts generados. Continuamos con la ejecución de la indexación. En la indexación vamos a definir precisamente este elemento GraphRack dentro de la estructura del proyecto. Y bueno, ya luego obviamente he podido monitorear un poco los logs de progreso, verificar salidas, ¿no es cierto? Y ya. ¿Cómo evaluamos entonces la calidad de un sistema GraphRack? No, primero vamos a tomar en cuenta la fidelidad. Las respuestas deben estar respaldadas por un grafo, sin realizar alucinaciones. Ese es un punto muy importante. Luego, la relevancia de respuesta. La respuesta responde directamente al... La respuesta responde directamente a la pregunta formulada por el usuario, ¿no? Entonces, eso va a ser relevancia de consultas. Ahora, la relevancia de contexto. Los fragmentos recuperados son pertinentes a la consulta realizada. Finalmente, la completitud, que es la respuesta sobre datos, aspectos revelantes de las preguntas. Eso es entonces. Vayamos un poquito más con la parte de los retos y las limitaciones que puede tener esta herramienta de GraphRack. La escalabilidad del grafo, ¿no? Entonces, corpus muy grandes, que son millones de documentos, van a generar grafos de millones de nodos que son difíciles de almacenar y consultar. Muy bien, en el primer caso, en esta escalabilidad del grafo, vamos a entender la mitigación como una forma de filtrar cuerpos en un dominio relevante. Sigamos con la calidad de extracción variable. ¿Qué se describe? Que la calidad del grafo va a depender directamente de lo que se usa de los Large Language Models. Los modelos pequeños producen entidades inconsistentes o relaciones incorrectas. Como mitigación, usar GPT 4.0 o ajustar prompts, ¿no es cierto?, en el prompt tune. Privacidad de los datos. Entonces es importante enviar documentos confidenciales como APIs externas que puedan, bueno, donde se puede violar las regulaciones como GDPR. En la privacidad de los datos, ¿no? Entonces se va a poder enviar documentos confidenciales, ¿no es cierto?, a las APIs externas, donde se pueda volar con regulaciones. El futuro de GraphRack en la investigación científica. Aquí vamos a hacer un pequeño, bueno, vamos a revisar dos fechas pasadas como anécdota, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar? El 2025
se define lo que hoy es GraphRack, ¿no? Y es multimodal. Entonces va a integrar muchas imágenes, tablas y figuras al grafo de conocimiento. Va a permitir también un análisis visual de los datos de investigación. El 2025 también aparece en 2025 entonces se establece por primera vez una actualización dinámica del grafo. Entonces ya desde ahí los grafos que se actualizan, ¿no es cierto? Son en realidad en tiempo real con nuevas publicaciones. Hablemos ahora de lo que son los agentes investigadores autónomos. Agentes de inteligencia artificial que usan GraphRack para diseñar estudios, buscar literatura, formular hipótesis y formulando hipótesis y redactando borradores de papers. El 2026, ¿no? En la gestión que estamos, se da la interoperabilidad de grafos, grafos de conocimiento de diferentes instituciones y grafos que se encuentran. Finalmente, vayamos a lo que es GraphRack federado, ¿no? Lo que se espera para el próximo año, ¿no? Que existan en este caso múltiples instituciones que puedan compartir conocimiento de sus grafos sin compartir los documentos originales. Entonces, desde este enfoque vamos a mencionar que GraphRack no está intentando reemplazar al investigador, está viendo mecanismos para poder amplificar su capacidad de procesar, conectar y generar conocimiento a escala. Y aquí está lo que sería un pequeño ejemplo de un grafo de corpus de investigación. Muy bien, aquí se tiene entonces un módulo de Machine Learning, otro módulo de aprendizaje adaptativo. Y por este lado tenemos el cuerpo IA educativa. Aquí del aprendizaje adaptativo tenemos un Large Language Model que está en la... por este aprendizaje adaptativo vamos a tener Large Language Models en la educación. Luego de eso se va a establecer tutores inteligentes, pero estos tutores inteligentes obviamente podrían estar tal vez a la altura de... Muy bien. Entonces, aquí un poquito para entender, ¿no es cierto? Con el cuerpo de la IA, ¿no es cierto? Que es educativa, se va a utilizar lo que es Machine Learning, se va a utilizar, ¿no es cierto? Información de este otro nodo y el análisis de sentimientos, ¿no? Entonces, de esa forma podríamos comprender. Por este otro lado del aprendizaje adaptativo, obviamente va a haber comunicación con Large Language Models, ¿no? Vayamos entonces a algunos recursos que se pueden utilizar para comenzar el uso de esta herramienta. Primero, hay un artículo original, Edge, del año 2024, ¿no es cierto? Que se denomina From Local to Global, ¿no? GraphRag Approach to Query Focus Summarization, ¿no? Entonces ahí especifica el archivo de guía. Entonces está ahí disponible, ¿no? Además se ha dispuesto gratuitamente en artsip.org.as. El paper original. Luego vayamos a un repositorio oficial, ¿no? Un repositorio oficial, ahí encontramos, por ejemplo, en este GraphRack, un código, cursos y tutoriales. Tenemos ahí, por ejemplo, asociados a esta temática, ¿no? El Microsoft Learn, que con un módulo oficial de GraphRack con Azure podemos tener mejor comprendido en la parte empírica. En YouTube un canal de Deep Learning AI, ¿no es cierto? Específicamente el concepto de RAG avanzado.
Luego la Academia Lama Index, ¿no? Que tiene un curso gratuito de Knowledge Graphs. Un curso gratuito de Knowledge Graphs. Muy bien. Finalmente las herramientas complementarias, ¿no? Tenemos Neo4j Sandbox, donde se trabaja con una base de datos gratuita en la nube. Tenemos Gephi ahí, que es una visualización de grafos open source. Finalmente, muy bien, seguimos entonces aquí en esta última parte ya. Las herramientas complementarias. Vamos a mencionar al Neo4j Sandbox, ¿no es cierto? Que es una base de datos gratuita que está en la nube, en esa ubicación. Gephi va a ser una visualización de grafos abiertos. Finalmente, Olama van a ser varios modelos Large Language Models, los cuales son locales y gratuitos. Bien, eso sería. Entonces, vamos a dar algunas conclusiones clave de los contenidos. GraphRag va a superar al RAG tradicional en las preguntas complejas, es decir, las preguntas más elaboradas, más difíciles, y un análisis global del corpus. Los grafos de conocimiento son entonces un puente entre los datos no estructurados y el razonamiento estructurado. La detección de comunidades permite síntesis temática automática de grandes volúmenes de literatura. La combinación GraphRag plus metodología o GraphRag más metodología de investigación es una ventaja competitiva real. El costo de entrada ha bajado, ¿no? Entonces, modelos locales hacen a GraphRag accesible para todos. Muy bien. Entonces, esa sería la presentación a grandes rasgos. Voy a dejar un instante de compartir mi pantalla. Muy bien. No sé si hay alguna consulta, alguna curiosidad. Bien, estimados, podemos prender los micrófonos, también los podemos leer por chat si existiese alguna consulta, alguna duda de todo lo expuesto con nuestro docente en esta noche. Están muy tímidos, creo que vamos a tener que preguntarles si entendieron. Bien, tal vez alguien que quiera, no sé, indicar algo, alguna consulta en cuanto al expuesto, o tal vez quiera darnos su punto de opinión en cuanto a las herramientas que hemos visto, ¿verdad? Tenemos la manito levantada de Darío Rodríguez Morales. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos, estimado. Muy buenas noches. Vamos a romper el hielo aquí entre los participantes en este webinar. Primero que todo, profe, agradecerle muchísimo toda la información que nos acaba de presentar. Para mí, que soy psicólogo, investigador de mercado por mucho tiempo y analista de audiencia de televisión, de radio y de mercado, para mí me resulta nueva toda la información que nos acaba de brindar y es música para mi oído. Y como quisiera aprender a usar muy bien estas herramientas, porque de seguro hoy día la demanda de información, pero sobre todo de información, es la poder analizar información que se está generando prácticamente al minuto. Entonces, estos altos volúmenes de información que se generan requieren también unos procesamientos lo más rápido posible para poder encontrar esos insights que nos permiten poder hacer recomendaciones, como usted en una parte dijo, con datos,
porque cuando hablamos de datos obviamos algo que se llama opinión, porque los datos son los que nos permiten a nosotros brindar mejores recomendaciones con una sustentación estadística. Así que muchísimas gracias, profe, por todo lo que nos brindó en el día de hoy. Más bien a ti, Darío, muchas gracias por el aporte. Es interesante siempre escuchar el punto de vista de otros profesionales en el campo y sobre todo aquellos que tienen bastante experiencia aplicada y conocimientos empíricos. Es muy interesante la retroalimentación que has dado, Darío. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación. Bueno, recordarles que dentro de este diplomado en realidad va a ser por fases, como se les había indicado, ¿no? Desde un contenido básico, un contenido intermedio y un contenido avanzado, donde ustedes como participantes pues van a poder generar las preguntas de investigación relevantes para la investigación que ustedes vayan a realizar, también poder revisar toda la literatura inteligente con diferentes herramientas digitales, como hemos visto, diseñar diferentes metodologías, ¿no? En este caso, para que ustedes puedan llegar a lo que es los sesgos de muestreo, cuando ya vean el tema de metodologías. Posterior, ya en una fase 2, van a ver ustedes lo que son la recolección y la creación de datos, cómo automatizar, cómo crear los instrumentos validados, cómo simular todos esos datos en pilotaje, ¿no? La transcripción, la limpieza de esa base de datos que ustedes vayan a sacar, obviamente con diferentes herramientas que les va a permitir realizar un análisis estadístico específicamente de recolector de datos reales, ¿no? Entonces, básicamente el diplomado es un diplomado bastante completo, donde no solamente van a ver ustedes lo que es la metodología, sino también, como hay una frase que dice, ¿no? No es reemplazar tu criterio, es multiplicar tu velocidad y tu profundizar y profundizar. Entonces, al finalizar, ustedes van a tener realmente muy claro de cómo desarrollar lo que es metodología de investigación utilizando estos asistentes de investigación que hoy en día pues están, ya no es algo novedoso, sino es algo realmente esencial para nosotros como profesionales aprender de las herramientas de tecnología de investigación que vayan a ser nuestros asistentes, ¿no? Entonces, totalmente invitados, cordialmente invitados a poder participar de este diplomado, que va a ser la primera versión en Panamá y también en Bolivia, certificada por una universidad internacional en este caso, ¿no? Y bueno, los diferentes asesores van a estar comunicándose con ustedes en agradecimiento a su participación, pues van a tener descuentos muy accesibles, los cuales van a estar disponibles únicamente hasta el 15 de mayo, porque tenemos previsto iniciar este diplomado a finales de mayo. Entonces, una vez más, invitarles, esperamos verlos en salas virtuales con nuestro plantel docente. Este es una prueba nada más de todo lo que ustedes van a ver dentro de este diplomado y es más, ¿no? De lo que todavía falta profundizar, ¿no? Porque falta muchísimo el tema de profundizar en los diferentes módulos respectivos con nuestro diferente plantel docente. Estimado licenciado Marcelo, tiene la palabra, por favor, para poder invitar una vez más a nuestros participantes puedan formar parte de este programa. Sí, licenciada, con toda la confianza. Nuevamente quiero agradecer a todos los participantes en el webinar de hoy. Hay realmente mucho material que se puede desarrollar. Hoy en día tenemos mayor disponibilidad de herramientas open source, ¿no? Entonces muchas veces solamente es cuestión un poquito de agarrar lo que se tiene disponible, tratar de implementar algunos mecanismos para procesar esta información, para utilizar los algoritmos, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que tener un conocimiento muy profundo
en programación. A veces simplemente es cuestión de tener algunas bases conceptuales y el resto ya obviamente con guías, con referencias se puede ir desarrollando. Entonces, en el ámbito de la investigación, hay muchas herramientas que se pueden utilizar precisamente para poder enfocar mejor la búsqueda de buenos artículos en determinados temas. Y por lo que se ha visto, los módulos son muy diversos, ¿no? Entonces, convergen a diferentes áreas de conocimiento. Yo los invito a todos porque de seguro se va a poder abordar en todos los módulos trabajos y aplicaciones al 100% en contenido práctico y obviamente habiendo tomado en cuenta también la presentación de los diferentes docentes, cada quien va a aportar, en este caso, desde su área, desde sus experiencias empíricas de conocimiento y el uso de diferentes herramientas y plataformas open source, recursos que nos van a poder ayudar a desarrollar productos, ¿no es cierto?, que van a enriquecer también la comunidad científica de, de este caso de ESAM en Latinoamérica, y a ustedes también les va a poder ayudar a conocer, ¿no es cierto?, a otros colegas profesionales para poder trabajar en equipo, ¿no? Y eso yo creo que es algo que siempre fortalece los lazos, conforma sinergias y en muchos casos puede llegar incluso a crear equipos futuros de trabajo, ¿no? Que no solo les puede servir en el ámbito académico, sino podría ayudarles también en el ámbito profesional, ¿no? Pensando que más adelante puedan buscar también oportunidades de mercado, oportunidades para desarrollar consultorías u otros trabajos técnicos. Así es, muchas gracias, estimado. 80% práctico y 20% teoría y con una alta experiencia dentro del área con cada uno de nuestros docentes. Una vez más, muchas gracias por la asistencia, estimado. Muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Y bueno, vamos a estar respondiendo todas las consultas que ustedes tengan de forma interna con cada uno de nuestros asesores. Agradecerles por su participación. Tengan un excelente inicio de semana. Les devolvemos sus noches para que tengan un excelente descanso, ¿no? Y nuevamente repetirles que existen descuentos bastante significativos para cada uno de ustedes, pero que están solamente disponibles hasta el 15 de marzo. Esperamos que los puedan aprovechar y sobre todo ahorrar dentro de esta inversión que van a desarrollar para lo que es el diplomado en metodologías de investigación. Muy buenas noches, estimados. Muchas gracias. Gracias, estimado docente, y muy buenas noches a todos. Buenas noches.